se va a dictar las notas y se va a revisar el patrón. También ese día pueden hacer la revisión de sus exámenes. Sin embargo, nos han pedido el aula para dar un examen. Entonces, les voy a comunicar un día antes, mediante Pamela, a qué curso nos han reasignado. Seguramente nos van a dar uno de las aulas del sexto o el séptimo piso. Entonces, también la siguiente semana, el día que se entreguen las notas, se va a tomar el examen a las personas que están rezagadas, ¿no? Entonces, la siguiente semana serían los rezagados, la revisión del patrón, la entrega de notas y la revisión también de exámenes. Entonces, vamos a aprovechar la clase de hoy para avanzar un nuevo tema para el segundo parcial, que es un tema que algunos ya lo han visto en la parte práctica, que es el tema de suspensiones. Entonces, les comparto pantalla y comenzamos la clase. Que alguien me indique si estamos compartiendo pantalla. Sí, doctorita, se ve la pantalla. Ya, la parte de suspensiones es un tema bastante corto. Sin embargo, vamos a nosotros profundizar un poco en algunos conceptos, ¿no? Sobre todo para las personas que ya van a ver esto en la parte práctica. Las suspensiones, la parte más importante es un sistema heterogéneo formado por un sólido o un líquido que tiene la característica de que el sólido presenta la dificultad de que es difícilmente soluble, ¿no? Se trata de principios activos, como se han visto en práctica, que son insolubles, que tienen que estar suspendidos o dispersos en un líquido. En el caso de la práctica de todos los grupos, hemos utilizado el mebendazol, que es un principio activo totalmente insoluble y que hemos hecho una serie de operaciones y procedimientos para que este pueda ser dispersado en un líquido, ¿no? Entre las suspensiones más utilizadas tenemos las de vía oral, las más comunes, pero también hay las ópticas, las tópicas, las oftálmicas, muy conocidas las de inyectables y las rectales. ¿Cuál sería la característica más importante de las suspensiones? Presentan dos fases, una fase sólida, que es la disperso discontinua, y una fase líquida, que es la dispersante o la continua. En nuestro caso, la fase sólida o dispersa sería el mebendazol y la fase líquida serían los demás componentes, ¿no? Donde se ha generado la suspensión. Entre las características, sobre todo, deberían presentar una dosis de 0.125 a máximo 1 gramo de principio activo que tiene que estar dispersado en 5 a 10 ml. Tienen que tener la característica de ser fácilmente dispersables y de fácil reconstitución, una dosis uniforme, y aquí un dato muy importante era la viscosidad, ¿no? Nosotros le hemos agregado esta viscosidad mediante el jarabe simple. Tiene que también tener un sabor agradable y estable y sobre todo tiene que tener un tamaño de más o menos muy pulverizado en la parte del principio activo de 1 a 50 micras y que tiene que tener la característica de reconstitución por agitación.
Luego también vamos a ver algunos conceptos fundamentales de este tema. Tal vez los más importantes para entender un poco qué es una suspensión, tenemos la viscosidad, que es la resistencia de un líquido a ser penetrado por un sólido, y la reología, que es la capacidad de los líquidos a fluir a través de un orificio o de un envase a otro. ¿Qué tipo de suspensiones hay? Hay de manera más clásica o la más conocida tenemos las suspensiones clásicas que ya están listas para llevar a cabo la dispensación, perdón, o las suspensiones extemporáneas que vienen en forma de un polvo y se las reconstituyen. Aquí hemos hecho un pequeño cuadrito de algunos conceptos que tal vez nos podrían servir para evitar una confusión. ¿Cuáles son las diferencias entre una solución, un coloide y una suspensión? Que en muchos casos los conceptos se confunden. Una solución no sedimenta, un coloide no sedimenta, en cambio una suspensión sí puede sedimentar en reposo. Las soluciones no pasan a través de un papel filtro, los coloides también. En cambio, las suspensiones, al pasar por el papel filtro, más bien se separan las fases, ¿no? Las soluciones pasan a través de una membrana, los coloides se separan mediante una membrana y las suspensiones también se separan mediante una membrana. En cuanto a la luz, la solución no dispersa la luz, el coloide dispersa y la suspensión dispersa. Si vemos acá, son características muy especiales que van a tener las suspensiones. En la clasificación, la que habíamos visto, tenemos la clásica o la que ya viene preparada, o la extemporánea que viene como un polvo fácil de reconstituir en agua hervida, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras ventajas e inconvenientes? La ventaja tal vez más importante, y es pregunta de examen, es que sirve para principios activos, insolubles o poco solubles o inestables en una solución común. Otra ventaja es que la administración del principio activo generalmente al volverse una suspensión, tiende a ser un poco más estable, ¿no? También minimiza sabores desagradables y también puede tener la acción retardada o prolongada en el tiempo mediante una suspensión. Los inconvenientes. Los inconvenientes más van por los temas de que una suspensión puede presentar sedimentación, floculación, coalescencia y cementación. Nosotros vamos a ver esto la siguiente clase mediante gráficos, que son algunos procesos que se puede presentar en la elaboración de una suspensión. También puede haber crecimiento de cristales si no se maneja bien la parte del azúcar, una variación en la viscosidad y algunos problemas ya en la misma elaboración de la parte de formulación y manufactura. Hemos visto que en la elaboración, si no se hace una debida agitación constante, puede haber la separación de la misma preparación de la suspensión, ¿no? Tal vez la parte más importante es la agitación constante y la buena humectación de la carboximetilcelulosa. Entonces, también se puede hablar en suspensión de lo que es la ley de Stokes, que nos habla de la velocidad de sedimentación. ¿Qué nos interesa de la ley de Stokes? Más que la fórmula, nos interesa que en la ley de Stokes nos habla de qué podemos hacer para disminuir la velocidad de sedimentación, ¿no? Nos dan 3 parámetros fundamentales: disminuir el tamaño de partícula, que era una de las características más importantes de lo que es la parte de este tema, ¿no? La cantidad de partícula, el tamaño de partícula era fundamental. También aumentar la viscosidad del medio y igualar las densidades de las dos fases, ¿no? Tanto de la dispersa como de la discontinua, ¿no? Los tipos de suspensiones pueden ser floculadas o no floculadas. Las floculadas son estas que vemos acá, que forman agregados compactos, pero que no tienden a formar lo que es una torta o cake, ¿no? Las floculadas tienen la característica de que se pueden reconstituir fácilmente o resuspender. Las no floculadas forman lo que es una torta en el medio dispersante y es muy difícil de poder reconstituir, ¿no? O poder resuspender, que es el caso. Lo ideal siempre va a ser una suspensión floculada, ¿no? Más fácil de resuspender. ¿Cuáles son? Aquí vamos a entrar ya a la parte de formulación, los componentes y sustancias empleadas. Muy importante para hacer ya la formulación y la elaboración de las suspensiones.
Podemos ver que hay principio activo, agentes de dispersión, agentes floculantes, modificadores de la viscosidad, modificadores de la solubilidad, modificadores de pH, vehículo, conservantes, antioxidantes y correctores. Bueno, los antioxidantes, si se utilizara algún medio también que tenga algún aceite, ¿no? Sobre el principio activo, algunas características son, bueno, son insolubles o poco solubles, el tamaño de partícula uniforme, que tiene que tener buenas características organolépticas, micronizado o de tamaño muy pequeño, fácil de humectarse y que cumple especificaciones de las farmacopeas para las suspensiones. En este caso hemos cambiado nosotros en la práctica del kaolín a lo que es el mebendazol, ¿no? Que todos los grupos ya lo han visto. Entre los agentes de dispersión, aquí nosotros hemos utilizado para humectar un poco y que nos dé esa característica de la suspensión, la carboximetilcelulosa. ¿Qué hace un agente de dispersión? Favorece la humectación del principio activo, elimina el aire atrapado en los poros, puede formar en tres etapas, ¿no? Adhesión, inmersión o esparcimiento. Nosotros hemos visto que este agente de dispersión puede ser a nivel de la tensión superficial, que no es lo que hemos usado nosotros, pero pueden ser twin o span, los reactivos. Lo que hemos hecho nosotros es humectar más bien lo que va a ser nuestro medio, y aquí hemos utilizado la carboximetilcelulosa. Si hubiéramos querido tener una característica más humectante, podríamos haber utilizado cualquier otra goma para potenciar la acción de la carboximetilcelulosa. También hemos visto algunos agentes floculantes, que es un proceso de más que todo de aglutinación, forman estructuras como geles, y aquí en agentes floculantes no hemos utilizado nosotros, nos ha facilitado mucho la formación de este tipo de gel con la carboximetilcelulosa, pero podría ser en otros casos, en otro tipo de formulaciones, utilizar un fosfato de potasio diácido, ¿no? Modificadores de la viscosidad, ya hemos visto que hay vegetales como las gomas, animales como la gelatina o la caseína, minerales como la arcilla, la bentonina, o sintéticos como la celulosa, metilcelulosa, carboximetilcelulosa. Nosotros hemos aprovechado de usar dos modificadores de la viscosidad, la carboximetilcelulosa, y también nos ha servido mucho para aumentar un poco de viscosidad del jarabe simple, ¿no? Entre los modificadores de la solubilidad, bueno, aquí no hemos utilizado muchos porque casi todos eran de fase muy acuosa, pero podríamos utilizar, si hubiéramos utilizado un conservador como el nipagin y el nipazol, que no es soluble en agua, sino en alcohol, aquí podríamos haber utilizado un alcohol o un propilenglicol, ¿no? En el caso de los que hemos hecho la práctica con los grupos que tengo, hemos utilizado benzoato, que era soluble en agua, entonces no hemos utilizado otro cosolvente, ¿no? En reguladores de pH, aquí hemos utilizado un citrato, nosotros, citrato de sodio, pero podía haber sido un fosfato o ácido cítrico o fumárico, ¿no? Pero dentro de los más conocidos están los citratos y el ácido cítrico. Aquí era muy importante el pH de la suspensión elaborada, ¿no? El pH debería estar entre 4.5 a 5.5, ¿no? Fundamental el pH para verificar la elaboración final de la suspensión. El vehículo, bueno, principalmente el vehículo era agua purificada, que es el que se hace el enrase, pero también se podía utilizar un jarabe simple, como es el caso que hemos utilizado nosotros en la práctica. En los conservadores, bueno, aquí hemos utilizado el benzoato de sodio, y creo que otros grupos han utilizado el butil o el metilparabeno, que son el nipagin y el nipazol. Antioxidantes no hemos utilizado, pero podríamos haber utilizado si utilizáramos algún componente de tipo graso, ¿no? Y correctores, bueno, aquí hemos utilizado edulcorantes, que podía ser el azúcar en el jarabe simple, algún tipo de aromatizante o algún tipo de colorante. ¿Cómo se prepara una suspensión? Bueno, aquí hay una técnica, pero a nivel general, ¿qué es lo que hemos hecho en la parte práctica?
hemos triturado y pesado todos los componentes y lo primero que se ha hecho es la humectación de la carboximetilcelulosa, ¿no? Se ha dejado humectada la carboximetilcelulosa. En el caso de que no hubiera habido una buena disolución, se ha procedido a calentar la carboximetilcelulosa y hacer una agitación constante y ahí se va a ver que la primera etapa era formar como un tipo de gel, ¿no? En la segunda etapa lo que se hace ya es la humectación del principio activo. Se ha humectado el principio activo hasta formar una pasta totalmente homogénea con el principio activo, con la glicerina. En el tercer paso están las solubilidades, ¿no? Si todos son solubles, se hace la fase acuosa soluble, que serían el benzoato y el citrato con una pequeña cantidad de agua, o en el caso que hayan utilizado un mipagín mipazol, se disuelven un poco de alcohol. Y finalmente se mezclan las fases, ¿no? La carboximetilcelulosa con la pasta del principio activo y luego se añade la solución acuosa, se hace una agitación constante, se añade y finalmente se añaden todo lo que son los correctores organolépticos, que pueden ser color, olor, sabor, y se realiza la agitación constante y se enrasa 100. A nivel industrial, vamos a ver, bueno, en la misma parte del laboratorio hemos hecho todo manual, ¿no? Pero ya a nivel industrial, vamos a ver que hay equipos mucho más sofisticados, ¿no? Podemos ver que ya a nivel industrial se procede a hacer la preparación ya a escala industrial en tanques de reactores, que son tanques de acero inoxidable. Tienen también el molino coloidal, un dosificador y un homogenizador, ¿no? Debido a que hay componentes que son bastante densos. Entonces, en las maquinarias tenemos, cuando queremos hacer una producción mucho más estable, podemos utilizar un mezclador, un reactor que tenga un mezclador de turbina. También podemos utilizar un homogenizador que nos dé la característica especial de lo que va a ser la suspensión. Un molino coloidal muy importante para la mezcla de compuestos muy densos, ¿no? En este caso que tengan una viscosidad elevada. Y los controles de calidad, ¿no? Bueno, aquí no vamos a profundizar mucho porque ustedes al año tienen una materia específica de esto, pero a nivel general, tal vez los más importantes deberían ser el pH y la viscosidad, ¿no? Aquí tenemos homogeneidad, propiedades organolépticas, pH, ausencia de cristalización, tenemos resuspensibilidad, tiempo de sedimentación, identificación del principio activo, volumen de sedimentación, volumen de llenado. Las más importantes son el pH, que lo hemos medido en la práctica y estaba correcto, y obviamente deberíamos haber hecho alguna técnica de viscosidad, ¿no? Para ver si está en una viscosidad adecuada. Ustedes van a tener de tarea para la siguiente, bueno, de aquí a 2 semanas, porque la siguiente hacemos el control, hacemos nuestra revisión de examen. Para la subsiguiente, tienen que revisar estos 3 videos que están acá en la plataforma que voy a subir, que solamente nos hablan de algunos controles de calidad de las suspensiones, que se debería verificar para estar dentro de la norma, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Y hasta ahí sería nuestro tema de todo lo que es suspensiones. Sin embargo, en la subsiguiente clase vamos a reforzar un poco con algunos dibujos de todos los inconvenientes de una suspensión, ¿no? Qué factores o qué factores forman la parte inconveniente de formar suspensiones. En esa clase también voy a dar seguramente 1 o 2 preguntitas respecto a los videos que han tenido de tarea, ¿no? Entonces, para los que han llegado tarde, hoy hemos visto un pequeño resumen de la parte de suspensiones. La siguiente semana tenemos la revisión del patrón, la revisión de exámenes y las notas, ¿no? También la siguiente clase, el próximo miércoles, sería en el examen de los rezagados, con su boleta obviamente aprobada por dirección académica. Entonces, solamente tendrían de tarea revisar los videos para la subsiguiente clase, de aquí a más o menos 15 días, que me imagino que la clase va a ser presencial. Voy a dar unas 2 preguntitas solamente para verificación de que han visto los videos.
Si hubiera alguna pregunta del tema o de los exámenes. Bueno, entonces ahí vamos a quedar para la clase de hoy. Nos veríamos la siguiente semana. Por favor, también por los que han ganado algunos puntos extras, la siguiente semana podemos verificar. Que tengan un buen día.